Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Nicolás, soy periodista, miembro de la rama Forjadores y les voy a presentar a continuación una síntesis de lo que fue el taller La Dimensión de la Alianza Amor en las comunicaciones, las redes sociales y la tecnología. Este taller fue presentado en la Jornada Nacional de Dirigentes 2023, realizada en mayo. Primero, una breve anécdota. Hace un tiempo atrás participé de una reunión con miembros de una organización internacional católica dedicada a las comunicaciones por la presentación de un posible podcast en una radio juvenil internacional católica. Y en esta presentación, nosotros le preguntamos al organizador de esto, que era un brasileño, qué noticias podíamos contar en un posible podcast. A lo que él nos respondió, depende, nos dijo. ¿Quieren hacer un podcast para San Pedro o un podcast para San Pablo? En base a eso, les propongo un segundo título para este taller. San Pedro o San Pablo, el desafío de comunicar nuestra alianza de amor en la era de las redes sociales. Ahora, para darle forma al título y darle sentido, primero una pequeña anécdota. San Pedro y San Pablo no es que le hayan sacado una foto en algún momento de su vida, es imposible, ¿no? Es una imagen de una miniserie para la televisión de 1981. Quien está a mano izquierda es Robert Foxworth, un actor británico, y quien está o aparece sentado es nada más ni nada menos que Anthony Hopkins, quien interpretó en esa miniserie o película para la televisión a San Pablo, gran actor británico, conocido por todos. Pero vamos a desarrollar este tema primero presentando tres características de cada uno, tres características de San Pedro y tres características de San Pablo que ya van a ver tienen absoluta relación con la tarea de evangelizar en la era de las redes sociales. Primero, tres características de San Pedro. Vivió con Jesús, lo negó 3 veces, pero se arrepintió y se transformó en la piedra sobre la cual el Señor edificó su iglesia. Ahí hay una primera característica. ¿Ah? Segunda característica, se abocó a mantener y acrecentar la fidelidad de los primeros cristianos. Y una tercera característica es que murió crucificado cabeza abajo en la colina vaticana. Ahora, respecto de San Pablo, no conoció a Jesús antes de su resurrección y en un primer momento persiguió a los cristianos. Luego de su conversión, predicó la buena noticia de la resurrección a los gentiles, a los no judíos. Murió mártir en Roma. Si sintetizamos las tres características de cada uno, podríamos decir que Pedro se dedicó a instruir la fe en Jerusalén y su entorno. San Pablo salió al encuentro de los gentiles y les mostró la alegría del Evangelio. Ahora, ya hemos definido a estos dos posibles modelos de la evangelización digital. Créanme, hay más modelos, vamos a revisar, o hay modelos que se inspiraron en alguno de estos dos. Pero antes de proseguir, tenemos que ir a una parte más técnica, ¿no? Revisar qué son las redes sociales, cuántos tipos de redes sociales hay, cuánta gente usa las redes sociales en Chile, en qué tipo de redes sociales debemos concentrarnos, qué actitudes se nos exige a los chenstatianos de cara o frente al uso de las redes sociales y qué debemos mostrar, ¿no? Bueno, en este caso, ¿qué son las redes sociales? Les voy a presentar textual una definición RAE. Las redes sociales son plataformas formadas por comunidades de individuos con intereses, actividades o relaciones en común, como amistad, parentesco, trabajo. Las redes sociales permiten el contacto entre personas y funcionan como un medio para comunicarse e intercambiar información. ¿Cuántos tipos de redes sociales hay? Miren, hay dos tipos de redes sociales, por lo menos. Alguien me podría decir, hay más. Bueno, yo alcancé a descubrir dos tipos de redes sociales. Primero, redes sociales horizontales o genéricas. Son aquellas redes sociales que no poseen una temática determinada, sino que apuntan a todo tipo de usuarios. Estas redes funcionan como medios de comunicación, información o entretenimiento. Son muy numerosas y populares. Por ejemplo,
Facebook, Twitter, Instagram o TikTok. Miren ustedes, ¿ah? Ahora, redes sociales verticales son aquellas redes sociales que relacionan a personas con intereses específicos en común, música, hobbies, deportes, por ejemplo. Está LinkedIn, ¿ah? Relaciona a las personas del trabajo, ¿no? ¿Cuánta gente usa redes sociales en Chile? Esta es una estadística eh, sacada de una medición muy reciente. Al cierre de esta edición vendrían siendo estos los datos oficiales, ¿no? De cuánta gente usa o de cuántas cuentas hay de estas redes sociales en nuestro país. Por ejemplo, Facebook tiene 12,15 millones de usuarios en Chile. ¿Ah? YouTube, 15,4 millones de usuarios. Instagram, 10,95 millones de usuarios. TikTok, 11,25 millones de usuarios. Estas estadísticas fueron extraídas de una medición de enero de 2023. Utilizamos en nuestro país el 20,8% de nuestro día en ver o en utilizar redes sociales o en ver contenido en redes sociales, ¿no? La estadística no creo que mienta, representa más o menos la realidad. Somos el séptimo país del mundo que más tiempo utiliza el celular. 4 horas y 46 minutos del día en promedio lo dedicamos a ver el telefonito. Miren ustedes, ¿ah? Ahora, después de ese primer baño de realidad, nos tenemos que abocar a las siguientes preguntas que ciertamente son importantes para que ustedes vean las preguntas ahí, por favor. ¿Qué actitud se nos exige? Pero antes de eso, ¿en qué tipo de redes sociales debemos concentrarnos? Muy importante. En las horizontales, ¿no? Que son las más genéricas, ¿no? Uno dice, pero nuestra tarea es específica, ¿no? Nosotros nos abocamos solamente a la alianza amor, pero tenemos que pensar que este es un regalo para todos, por tanto, nos interesa abocarnos a las redes sociales horizontales. Acuérdense que son Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. ¿Ya? Ahora vamos a qué actitudes se nos exigen a los, o se nos exige, ¿no? A los chenstatianos. Se nos exige valentía y también se nos exige responsabilidad, ¿no? Valentía, porque si bien esto es la era de las redes sociales, bien podría ser la era del desprestigio, también la era de la descalificación, la era de la crítica. Se habla mucho que hay ciertas redes sociales como Twitter que se utilizan mucho para descalificar al otro, para criticar, para tal vez hacer un comentario mezquino respecto de quién no piensa igual a mí. Esa es una característica que está presente en el mundo de hoy y que debemos considerar. Y responsabilidad, porque la alianza de amor es un regalo efectivamente para los demás, para los que tal vez la conocen, pero la dejaron de lado, y también para quienes no la conocen, ¿no? Esta alianza de amor que está en el interior de nuestra espiritualidad, ¿no? Por tanto, tenemos que ser fidedignos con ella, tenemos que ser constructivos para poder regalarla a los demás. Ahora, esta actitud o estas actitudes, ¿no? Que son la valentía y la responsabilidad, se ven reflejadas en el ofrecimiento de nuestros tres símbolos de la alianza de amor, que ustedes sabrán bien cuáles son, ¿no? Los vientos huracanados, muy importante, los vientos huracanados, ya vamos a revisar vientos huracanados que están presentes en nuestro tiempo, nuestras llamas de fuego, ¿no? Que son la parte positiva de este asunto, y por supuesto nuestro don de lenguas, ¿no? Muy importante, los tres símbolos de la alianza de amor tienen que estar presentes y es lo que podemos ofrecer a través de las redes sociales.
¿no? Pensar además que las redes sociales, y lo vamos a ver más tarde, también es una manera concreta de llegar a las periferias. Y la experiencia pandémica nos demuestra que así es. Ahora, tenemos que reconocer cuáles son, primero, los vientos huracanados. Y aquí yo les presento tres vientos huracanados. El primero, que se empezó a gestar en la iglesia chilena el 2018 con la visita del Papa, que demostró que habían situaciones ligadas a abuso sexual y de conciencia dentro de la iglesia y habían grupos ciertamente afectados por esto. El Papa, recordemos, envió una primera visita de Monseñor Charles Chicluna, experto en la materia, que vino acompañado del padre Jordi Bertomeu. Después lo envió de nuevo. Después, al haber recabado la información, envió una carta a los obispos en la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal de Chile, en Punta de Tralca. De hecho, la imagen que ustedes ven en un costado superior es precisamente esa, ¿no? La de esa conferencia, y luego envía una carta al pueblo de Dios peregrino en Chile. La imagen que aparece abajo es una imagen sugerente, porque es el título de un medio de comunicación en julio del año 2020, en plena pandemia. Dice, la caída del padre Kentenich. Recordemos, hubo una carta pública de la historiadora Alexandra van Teufenbach, donde revela una denuncia contra nuestro padre fundador, ¿no? A quien, por lo menos así se titula en el lead que estamos revisando, se le acusó de un supuesto abuso en 1951. Los antecedentes hoy día están a la vista, y obviamente también uno, a la luz de todo lo que se ha conocido, de lo que hemos decantado en este espacio de casi 3 años, realmente ese titular de la tercera, domingo, tal vez no se ajuste a lo que realmente ocurre. Y además la asistencia de quienes participaron en la Jornada Nacional de Dirigentes pareciera demostrar que eso no es tan así. Y el tercer viento huracanado tiene que ver con recientes mediciones, ¿no? Primero de la encuesta Bicentenario y de la encuesta Ipsos. Fíjese que entre el 14 de octubre de 2022 y el 13 de marzo de 2023, la Pontificia Universidad Católica encuestó a 1.906 personas en el proceso de levantamiento de información de una nueva encuesta Bicentenario. En el apartado de las creencias, el sondeo dejó en evidencia que los católicos jóvenes fueron superados por primera vez por quienes no profesan ninguna religión y que a nivel general ha ido aumentando la creencia, por ejemplo, en el karma. Y la encuesta Ipsos es aún más dura. Dice que el 59% de los chilenos se declara cristiano y un 29% no se identifica con ninguna religión. La identificación con la religión cristiana sube a 68% entre las personas mayores de 50 años y cae a 49% entre los menores de 35 años. No deja de ser esta información. Ahí hay un tercer viento huracanado bastante claro, ¿no? Algo pasa que la gente se va alejando, ¿no? De la fe. Algo pasa, ¿no? Me ha tocado verlo, por ejemplo, yo que soy de Agua Santa, cuando voy a misa al santuario los domingos, o me ha tocado asistir en la sala Centenario, y muchos se preguntan, cada vez viene menos gente, ¿no? No pareciera ser simplemente un mal de, de nuestro movimiento, de nuestra familia, sino también es algo que se está fraguando o está ocurriendo más bien en la misma iglesia a nivel general. Pero no todo puede ser tan malo y los periodistas no debiésemos simplemente concentrarnos en los vientos huracanados, también en las llamas de fuego, nuestro segundo símbolo.
El mismo 2020, ¿no? El año en que nos encontramos con este titular de la tercera y con esta carta pública de Alexandra van Teufenbach, fue el año de la pandemia. Todos tuvimos que volver a nuestras casas, quedarnos ahí. Algunos hicimos trabajo presencial, pero la mayoría de las personas tuvieron que recluirse, estar en sus hogares, compartir. Por ahí se hizo intensa la convivencia en la familia, conocimos tal vez cosas que no conocíamos del papá, de la mamá, de la abuelita, del hermano, características que se hicieron más manifiestas. También puede ser un espacio donde se generan más tensiones, pero también, particularmente los católicos, tuvimos la posibilidad de abrir nuestros hogares a las misas online, por ejemplo, o a vivir muchas dinámicas a las cuales no estábamos expuestos de esta forma, como lo estuvimos, por ejemplo, durante la pandemia. En algún momento incluso hubo 3 canales de televisión que transmitían misa y todos recibíamos algún enlace vía WhatsApp de algún sacerdote, se peleaban entre los padres, ¿ah? Quién mandaba el enlace primero para que siguiéramos la misa y transformamos el living de nuestra casa, la salita de estar, la transformamos en una pequeña parroquia. Ese es una primera llama de fuego. Una segunda llama de fuego fue la tercera Asamblea Eclesial Nacional que ocurrió en el Colegio La Salle, que es parte de este proceso y de la cual han salido más cosas, han salido más impulsos en la última semana y que también se enmarca dentro del proceso de preparación del sínodo de la sinodalidad, que vivió, por supuesto, una fase diocesana a la cual todos pudimos participar o en la cual todos pudimos participar, ¿no? Bueno, se enmarca dentro de ese proceso. Hubo una gran participación de nuestra familia, no solamente a nivel de movimiento, sino de la gente que de alguna u otra forma eh, participa en parroquias, que también es parte de nuestra familia, y que es el resultado de estos últimos 5 años, ¿no? Es el resultado de un viento huracanado, como logró derivar, ¿no? A una llama de fuego, ¿no? A despertarnos, a levantarnos, a salir hacia adelante. Y ciertamente, una tercera llama de fuego, primero es la noticia reciente del inicio del proceso diocesano o de la fase diocesana de beatificación del padre Hernán Alessandri Morandé, todos lo reconocerán, gran impulsor de las misiones familiares, de fundador de María Ayuda, y por supuesto el reconocimiento de las virtudes heroicas de Mario Iriart, ¿no? Ahí también hay en sí mismo o en sí misma una tercera llama de fuego. Eso es muy importante, porque ciertamente reconocer los vientos huracanados y las llamas de fuego nos va a ayudar a poder expresar el tercer símbolo de la alianza de amor. Estamos hablando de el don de lenguas, que es donde debe expresarse nuestra acción en las redes sociales. Ahora, ¿quiénes son nuestros destinatarios, no? ¿Quiénes son nuestros destinatarios en, en este esfuerzo, no? ¿Cómo poder identificarlos? Muy importante. Hay maneras muy fáciles para poder identificarlos y acá hay 3 maneras, ¿no? Por ejemplo, a través de Facebook podemos seguir entregando la misa, la Eucaristía, sobre todo pensando que las personas de las periferias, de quienes no tienen acceso a la misa de forma corriente, al sacramento de la Eucaristía de forma corriente, puedan hacerlo, ¿no? Es una manera importante. También el Instagram es una manera importante. Ahí hay personas que
tienen la posibilidad o también tienen el derecho de poder recibir el sacramento. Sin duda la pandemia nos enseñó a eso, ¿no? Ahí hay tres maneras de evangelizar que son muy claras, que se ven en las imágenes. Una, a través de Facebook. Hay muchos santuarios que siguen transmitiendo la misa a través de Facebook. Hay otros que dejaron de hacerlo, ¿no? El Instagram permite, por ejemplo, un diálogo más intimista, lo mismo el TikTok, que ciertamente es mucho más sintético, pero por ejemplo Instagram nos ofrece una posibilidad de tener un diálogo, de conversar entre nosotros, de interactuar, de exponer, no solamente las llamas de fuego o también los vientos huracanados que revisamos, ¿no? Y que provocan debate, sino también los vientos huracanados dentro de nuestros propios santuarios, ¿no? También tenemos que ser capaces de exponerlos, de debatirlos, de dialogarlos, sobre todo de dialogarlos. Y miren el Papa, nosotros hablábamos hace algún rato en este taller, ¿no? Este concepto general que uno lo escucha en la calle de que Twitter es un medio desde el cual en pocos caracteres uno puede ser capaz de herir al otro, ¿no? El Papa utilizó el Twitter, y no solamente este Papa, lo viene haciendo Benedicto XVI, ¿no? Gracias a la idea de unos publicistas, ¿no? De transformar Twitter en un lugar donde se resuma el evangelio, donde se resuma la evangelización. Muy, pero muy importante. Ahí hay tres ejemplos que son sencillos. Entonces, nosotros podemos utilizar estas redes sociales, las mismas que utilizamos, ¿no? Tal vez en la rama de señora y en la rama de matrimonio o en la rama de hombre utilicen más el Facebook. O tal vez en la juventud sean más tiktokeros o sean más instagrameros, qué sé yo. Pero cada uno tiene su espacio, cada uno tiene su espacio. ¿Ah? Y tiene que saber encontrarlo y tiene que saber llegar a las personas a través de las redes sociales, poder conquistar corazones a través de las redes sociales, tal como lo decíamos, poder llegar a las periferias a través de las redes sociales, no perder esa oportunidad, no pensar que porque estamos precisamente en una era de normalidad se ha acabado la misión. Podemos seguir haciéndolo, es un deber, pero también tenemos que lograr identificar a estas personas, ¿no? Y tenemos que ser proactivos y no reactivos, no esperar a que la situación ya sea urgente para actuar, sino ir probando, ir viendo, ¿no? Ir tomando nota de lo que hemos hecho durante los últimos 3 años, ir caminando con esos avances tecnológicos, ¿no? Ir dialogando. Por ejemplo, tener espacios de conversación, así como lo tuvimos hace 2 años a raíz de el reciente proceso constitucional, ¿no? Donde pudimos, por ejemplo, algunas ramas hacer diálogos para el Chile del mañana, ¿no? Aprovechar hoy día esa instancia para hablar, por ejemplo, sobre la inteligencia artificial, ¿no? Poder tener un diálogo maduro sobre eso, ¿no? Poder conversarlo, no hacerle el quite a esas disyuntivas. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué podemos concluir? Volvamos a estas dos figuras del principio, ¿no? San Pedro y San Pablo. ¿Qué planteo yo? San Pedro representa los fundamentos, la piedra, ¿no? San Pablo representa la acción en salida, ¿no? San Pablo fue capaz de regalarle el evangelio, de regalarle la palabra de Dios a los gentiles. No por nada es, digamos, el inspirador de los pioneros, San Pablo, ¿no? Y la cruz espada es heredada de San Pablo, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión que les ofrezco yo? Mi humilde conclusión de un pobre periodista: las redes sociales están al servicio de acciones en salida, ¿no? Que expresan los fundamentos de nuestra alianza de amor. Es decir, tal vez algunos dicen, no, necesitamos más a San Pablo, necesitamos salir rápido, pero si no tenemos buenos fundamentos no podemos salir.
efectivamente tenemos que reconocer nuestros vientos huracanados, nuestras llamas de fuego, para poder entregar el don de lenguas, ¿no? Para poder fundamentar nuestras acciones en salida, para poder entregarnos a los demás. Y muy importante, llevar nuestra alianza amor a las periferias existenciales. Y para eso están las redes sociales, para poder comunicar el regalo que recibimos desde el santuario a los demás, poder expresarlo a las demás personas. Seamos partícipes de eso, busquemos las maneras, exploremos las redes sociales, no les tengamos miedo, dialoguemos, aprovechemos los espacios, son intuitivas, son necesarias. Aprovechemos ese 20,8% del día en que revisamos redes sociales para volcarlos a un trabajo conjunto. Y así vamos a crecer como familia y nos vamos a encontrar en esta especie de santuario virtual, donde vamos a hacer comunión con nuestra propia esencia. Para finalizar, quiero presentarles esta imagen. Él es Carlo Acutis. Él falleció hace más de 15 años atrás. Él es italiano, vivió mucho tiempo en Gran Bretaña. Sin embargo, él, antes de las redes sociales, ya venía haciendo un trabajo de evangelización digital. Los invito a investigar sobre su figura. Él fue beatificado en el fin de semana donde se presentó la encíclica Fratelli Tutti, ¿no? Y es un pionero. He aquí un modelo importante de evangelización digital. Considerémoslo, puede ser importante para nuestro camino. Puede ser una figura que nos puede ayudar a conversar entre nosotros, a tomarlo en cuenta. Muy, pero muy importante. Y miren cómo es la tecnología. Si hasta Siri se manifiesta a esta hora. Ahora, una pregunta de reflexión personal. ¿Qué me ha entregado el taller y qué aspecto me impulsa a autoeducarme? Esa es una pregunta personal. Y por supuesto también tres preguntas que ustedes puedan revisar con su entorno, con su familia, los que no pudieron participar de la Jornada Nacional de Dirigentes. En nuestro rol de dirigentes, ¿qué dificultades u obstáculos identificamos para vivir profundamente esta dimensión de la alianza de amor en nuestros grupos, santuarios y comunidades? Traten de acordar en su entorno, en su rama, en los grupos de vida, qué sé yo, tres conceptos clave. Y como dirigentes, ¿qué acciones podríamos impulsar o desarrollar para concretar esta dimensión de la alianza de amor en nuestros grupos, santuarios y comunidades? También acordar, por favor, tres conceptos claves. Y la tercera, luego de la reflexión personal y grupal, como dirigentes, por supuesto. ¿Qué propósito me gustaría incorporar a mi horario espiritual para profundizar mi vínculo en el ámbito del taller? Eso es muy, pero muy relevante. La tercera pregunta es más personal y traten de ofrecerla, por supuesto, en el santuario, que es muy importante. Agradecerles el tiempo que le dedicaron a ver este video y, por supuesto, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.